Daniel, Buen día, ingeniero. buenas, buenas. Dime, ¿cómo es? ¿Qué había preguntado? Disculpe. ¿Qué estabas haciendo? Ya, se supone que otra vez estamos viendo la última parte que es aplicar transformaciones a esos objetos que ya somos capaces de dibujar de forma genérica, ¿eh? Que es hasta donde hemos llegado. Entonces, pero lo que estamos viendo que, ¿qué es lo que deben entender como básico las transformaciones, digamos, ¿no? 3D, que son las mismas transformaciones 2D. Pero obvio, no hemos visto las 2D porque, bueno, nos las hemos saltado de alguna manera, digamos. Pero el que hace 3D, obvio que puede hacer 2D, digamos. De hecho, en general, se comienza en 2D y se termina en 3D. Nosotros nos hemos ido directo a 3D, digamos. Asumiendo que si pueden hacer en 3D, pueden hacer, por supuesto, en 2D, digamos, ¿no? Pero bueno, hablaremos un poco de las transformaciones 3D y son tres básicas: traslación, escalación y rotación. Entonces, primero, de cada uno entender qué significa, qué es lo que hacen cada una de ellas, y luego el otro aspecto que hay que entender es la homogenización de las transformaciones. La homogenización consiste en hacer una operación desde el punto de vista matemático, operar cada una de las transformaciones de la misma manera. Entonces ahí venía la pregunta: ¿qué significa hacerlo de la misma manera en las transformaciones? A partir de lo que ya han visto, han leído. Después, Sería aplicar nomás las propiedades matriciales, ¿no? La matriz de números. sí, tiene que ver con eso, digamos. Cómo homogenizaron, cómo igualaron todas las operaciones, llevándola a un producto de matrices. Entonces, cualquiera de las operaciones, ya sea traslación, escalación, rotación, reflexión, afilamiento, cualquiera de las transformaciones que haya, se reducen a multiplicación de matrices. Básicamente, si yo quiero agarrar un objeto, digamos, un cubo que tiene, no sé, 10 puntos, 20 puntos, digamos, o cualquier objeto que tiene, lo único que tengo que hacer es agarrar cada vértice, porque cada vértice es un vector o una matriz de una fila y tres columnas, o una columna y tres filas, como quieran verlo, digamos, da lo mismo. Entonces tengo un vector, digamos, por cada vértice es un vector de tres puntos, o una matriz de una fila, digamos, o una columna, ¿se entiende, no es? Entonces, tengo que agarrar cada punto de eso y multiplicarlo por la matriz de transformación. Entonces, eso es cuando le dicen rotar, le dicen aplicar en OpenGL le dicen rotar este objeto, digamos, lo que está haciendo OpenGL es agarrar cada vértice del objeto y multiplicándolo por la matriz que ustedes le han especificado. Si es una matriz de traslación, lo va a multiplicar por eso y por lo tanto cada vértice se va a trasladar a ese punto que le han dicho. Si le han enviado una matriz de rotación, va a agarrar y cada vértice de ese objeto lo va a trasladar o lo va a rotar al punto que le han dicho que lo roten, perdón, en el ángulo que le han dicho que lo roten. ¿Estamos? Entonces, esos son los aspectos básicos que ahorita vamos a ver un poquito más, digamos, de eso para entender por qué se utilizan matrices. Es para igualar las operaciones, para que sea la misma manera operar, digamos, ¿no? Y no sea, mira, si es rotación, tengo que hacer esto, si es traslación, tengo que hacer esto. Entonces, de hecho, si lo ves en código puro, sin utilizar matrices vas a ver que van a tener que hacer con una especie de if o case, digamos. Si es esto, hago esto. Si es esto, hago esto. Entonces, eso complicaba la operativa porque yo en una animación, en un proceso en 3D, tendría que hacer miles de operaciones. Y si esas miles de operaciones tengo que estar haciendo, esas decisiones que tengo que hacer, se vuelve ineficiente. Entonces, una manera de igualarlo, pues, bueno, en la época de los 70, los sin oficios definieron un modelo que se sigue hasta ahora, más de 40 años, ya 50 años en el asunto de programación gráfica, sigue siendo el mismo modelo porque matemáticamente es eficiente, ¿no? Para aplicar esas cosas, ¿ya? Entonces, y de hecho, si yo quiero aplicar varias transformaciones a un punto, lo único que tengo que hacer es prepararse, dice la matriz. Entonces, multiplicar, por ejemplo, si quiero rotarlo y trasladarlo al mismo tiempo, ¿qué es lo que hago?
Simplemente multiplico la matriz de rotación por la de traslación y obtengo una matriz de resultado. Esa matriz de resultados, si la multiplico por cada uno de los vértices, voy a obtener que cada uno de los vértices se traslada y se rota al mismo tiempo. ¿Se entiende la idea? Entonces, ¿por qué es más eficiente? Porque, a ver, en vez de agarrar, si yo quiero trasladar y rotar un objeto, digamos, al mismo tiempo, lo que quiero que entiendan es, en teoría la gente tiende a hacer dos cosas. Bien. Primero dice, como tengo que trasladar y rotar, mira, agarro la matriz de rotación y multiplico todos los puntos por esa matriz. Y luego hago lo mismo, agarro la y multiplico todos los puntos de por la. Entonces, digamos, si yo tengo, no sé, 1000 puntos, voy a hacer 1000 multiplicaciones para un lado y 1000 multiplicaciones, 2000 multiplicaciones. Pero no necesitaba hacer eso. En realidad yo solo podría haber agarrado y las dos matrices multiplicarlo. Es una sola multiplicación y luego esa multiplicarlo por cada uno de los puntos. Entonces lo que voy a obtener es 1001 multiplicaciones en vez de 2000 multiplicaciones. ¿Se entiende la diferencia? Señores, ¿siguen vivos? ¿O están en su cama y se durmieron? Hola, hola. Disculpe, ingeniero, ¿podría explicar esa parte, la última, por favor, de la multiplicación que explicó? Ya, a ver. Si yo necesito agarrar y un objeto, necesito rotarlo y trasladarlo al mismo tiempo, si quiere, lo que quiero ver es que se rote y además se esté moviendo mientras se está rotando, porque eso es lo que ocurre en el mundo real. No es que se rota, se traslada, se rota y se traslada, ¿no? Sino mientras va rotando, se va trasladando. ¿Se entiende o no? Sí. Ya. Entonces, en una lógica básica, el programador cree que lo que tiene que hacer es agarrar la matriz de rotación y multiplicarla por todos los puntos. Y obvio, lo que vas a obtener es que el objeto se va a rotar. Pero luego, para hacer la traslación, lo que hace es volver a hacer lo mismo, agarrar la matriz de rotación y multiplicarlo por todos los puntos. Que no lo haces vos, en realidad no lo ves eso, no ves ese for que lo está multiplicando todos los. Porque OpenGL lo hace internamente, ¿no? Pero sí es lo que está haciendo internamente. ¿Estamos? Entonces, si ves bajo esa lógica y el objeto tiene 1000 puntos, entonces multiplicarías 1000 veces cada vértice por la matriz de rotación, serían 1000 multiplicaciones, más agarrarías de nuevo los 1000 puntos y lo multiplicarías por la matriz de traslación, harían otros 1000 multiplicaciones. Por lo tanto, en total harías 2000 multiplicaciones. ¿Se entiende o no hasta ahí? Sí. Otra manera de hacerlo, que es mejor por dos razones que ahorita le voy a explicar, es agarrar y multiplicar primero la matriz de rotación por la matriz de traslación. Vas a obtener una matriz T, le voy a llamar, ¿me entienden? Y luego agarrar esa matriz resultado y multiplicarlo por cada uno de los puntos. Entonces, en ese caso, tendrías, como hiciste una primera multiplicación, es una, más 1000 por cada uno de los puntos, harías 1001 multiplicación, que es mucho más rápido que haber hecho 2000 multiplicaciones, ¿se entiende? Sí, ingeniero, gracias. Y Entiendo. peor si es más compleja, digamos, si tienes que hacer más, tres cosas a la vez, digamos. Quieres que se vaya trasladando, rotando y escalando al mismo tiempo. Entonces, se vuelve de 1002 a 3000 multiplicaciones, ¿entiendes? Y así. Entonces, las reducciones. Pero además tiene otro efecto importante el hacerlo de la otra manera. Ya, ¿cuál creen que es el otro efecto que tendría? Que aparte de la eficiencia en términos de operaciones, la disminución de cantidad de uso de procesador, digamos, y de memoria que le ahorras al computador, ¿qué otro efecto importante tendría el hacerlo de la segunda manera en vez de hacerlo de la primera manera? Señores, hola, hola. A ver, vamos. No, no van a hablar usted. A ver. Dilker Cartagena. Sí, ingeniero. Yo creo que sería que si multiplicamos las dos matrices, por ejemplo, si queremos rotar y trasladar, esas operaciones no las hace nuestro código. Claro, las hace el OpenGL, pero nosotros estaríamos en nuestro algoritmo tal vez optimizando esa parte. No estamos haciendo más
más de lo que deberíamos o algo de... Digamos que es obvio que es más óptimo hacerlo de la segunda manera, digamos, pero ¿qué otro resultado obtengo? ¿Cuál es la diferencia? A ver, les explico, a ver, cuando yo quiero, mejor les explico porque parece que no han visto, todavía no han entendido esos efectos ahí. A ver, si yo tengo que rotar y trasladar al mismo tiempo y primero aplico rotación y luego traslación, que es la primera, lo que voy a observar es que el objeto primero se traslada o se rota y después es como, a ver, es como cuando miro, digamos, una escena, digamos, y le digo, imagínense, es difícil acá, espero que algún rato en presencial lo vamos a discutir un poco este tema, es difícil explicarlo. A ver, imagínense que tienen al frente ustedes un conjunto de personas y lo que quieren es que todo ese conjunto de personas se mueva hacia ustedes, ¿no? Entonces hay dos maneras de hacerlo. Podrías agarrar y decirle, digamos, tienes tres personas y lo que quieres ver es que los tres se muevan hacia vos, digamos, ¿no? Vengan hacia vos. Entonces, una manera es decirle al primero movete, y se va a mover, digamos, hasta vos. Y luego le dices el otro, movete, y se va a mover hasta vos. Y luego le dices al tercero, movete, y se va a mover hasta vos. Al final, los tres van a moverse hacia vos, digamos. Pero lo que vas a ver es que lo vas a ver individual, cada uno moviéndose. No lo estás viendo moverse a los tres al mismo tiempo, si quieres. Si tú agarras y le dices al primero, movete, y lo mueves hasta este lugar, al final los tres se movieron hasta el lugar que querías, pero vos nunca viste a los tres moviéndose al mismo tiempo. Lo que viste fue individualmente moviéndose a cada uno. ¿Se entiende? La otra manera es que le digas a los tres, vamos, los tres al mismo tiempo comiencen a moverse. Y lo que vas a ver es, el resultado final va a ser el mismo. Al final lo vas a tener a los tres en el pero lo que viste, cuando miras la escena desde afuera, lo que vas a ver es, en el primer caso, que se mueven individualmente cada uno en diferentes tiempos. Y lo que vas a ver en el otro efecto es que lo ves a los tres moviéndose al mismo tiempo. Entonces, cuando tú la aplicas de forma individual, lo que vas a ver es obvio el efecto de cada una de ellas en distintos tiempos, ¿sí? En cambio, en el otro lo que vas a ver es al mismo tiempo las dos cosas. ¿Se entiende? Entonces, el resultado podría al final, la posición del objeto al final, digamos, ¿no? ¿Cómo queda? Es la misma en ambos casos, pero lo que ve el usuario del escenario ese es diferente. ¿Se entiende la idea? Hola, hola. Señores, ¿se entiende? Sí, ingeniero. Digamos. ¿Qué decir, Even? No se ha movido, Even Cayo, ¿no te dormiste? Aquí estoy, ingeniero. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo Se le entiende, hablo, ingeniero. se duermen, a veces están en su cama y ya. Huawei, ¿dónde está Huawei? Entiende, ingeniero. ¿Se entiende Huawei? Sí. Segura, ya. A ver, entonces, a ver, en resumen, cuando yo quiero aplicar N cosas a un objeto, no es que se las aplico directamente. Primero preparo la matriz. Si quiero rotar, trasladar, escalar al mismo tiempo, primero preparo la matriz y luego la aplico a los puntos. ¿Se entiende? No es que se las voy aplicando una por una, las cosas, porque por dos razones. No es eficiente y el efecto no es el mismo. ¿Se entiende la idea o no? Ya. ¿Vamos o no vamos? Entonces vamos a ver esa cosa. Ahorita les voy a mostrar, tengo aquí un pequeño documento que voy a compartir para explicarles un poco algo que en teoría ya han visto. Me avisan cuando vean mi pantallita para explicarles, porque es muy difícil explicar con palabras. Así que aquí tengo un documento que se lo subí al Classroom para que veamos. ¿Lo están viendo el documento? Sí, se ve. Ya. A ver, vamos a hablar de las transformaciones, obvio, un resumen. A ver, primero fíjense, el primer dato de homogenización que les hablaba, la matriz
¿De cuánto es cuando es 3D, ¿de cuánto es la matriz? ¿De cuánto es la matriz? 3 por 3. No, es 4 por 4 si miras. ¿Me entiendes, no? En 2D es de 3 por 3, en 3D es de 4 por 4. ¿Y por qué hay una de más, digamos? Es precisamente por eso de la homogeneización. ¿Por qué? Porque hay algunas operaciones que utilizan los elementos acá y otros los elementos allá, y entonces en una matriz de 3 por 3 no le daría, digamos, ¿no? ¿Me entiendes? Si quieres, fíjense en la traslación, ¿dónde están los valores? Están en el cuarto elemento. Si hubiera una de 3 por 3 no habría cómo ponerla, ¿sí? Entonces, vamos, entonces por esa razón en realidad la hacen de 4 por 4. La último elemento se llama la coordenada homogénea. Estamos en la matriz. ¿Se entiende? A ver, cuando yo tengo que hacer una traslación, esta es la matriz de traslación. ¿Qué significa? Fíjense, en esta le pongo cuánto quiero trasladarlo en Z, cuánto quiero trasladarlo en Y y cuánto quiero trasladarlo en X. ¿Lo ven? En X, Y y Z. ¿Se ve o no? Hola, Sí, hola. sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo para obtener? ¿Qué es lo que tengo? El punto X, Y, Z, lo que tengo. Este punto es el que tengo. Este es mi vértice. ¿Eh? Si tengo este punto. El último es solamente para la homogeneización, que lo maneja de forma interna. Ustedes lo ven aquí, pero en realidad la matriz es de 4 por 4. Y 1, ¿por qué 1? Porque 1 es neutro en la multiplicación. Así que si yo le pongo 1, no va a pasar nada. ¿Se entiende? ¿No? ¿Vamos? Entonces tengo que agarrar, este es mi vértice, y multiplicarlo, ¿por qué? Por mi matriz de traslación, ¿se ve? Por esta matriz de traslación. Entonces agarro este vértice y lo tengo que multiplicar por esta matriz. Entonces, ¿y qué voy a obtener para cada uno de los vértices? Para ese vértice voy a obtener el nuevo vértice. Mi nuevo vértice va a ser X', Y', Z'. ¿Están de acuerdo? Y en realidad, ¿en qué termina cuando quiero trasladar? Simplemente X', ¿qué va a ser igual cuando hago esta multiplicación? Si la hacen esa multiplicación, van a ver, si agarran un punto y multiplican por esto, al final lo que van a obtener es esto. Este es el resumen. En realidad hagan la multiplicación, van a ver, hagan este por este más este por este. Al final lo que van a obtener es que X' es X más TX, simplemente que eso es trasladar. Es al X sumarle lo que quieres trasladar en X, al Y lo que quieres trasladar en Y y al Z lo que quieres trasladar en Z. ¿Sí? Pero viene de ahí, hagan la multiplicación, agarren este vértice, fíjense, si agarran este, fíjense, sería X por 1 más Y por 0 más Z por 0 más 1 por TX. ¿Entiendes? Y cuando lo resuman eso, fíjense, si es X por 1 va a ser X, Y por 0 va a ser 0, no importa lo que valga Y, Z por 0 va a ser 0, ¿me entiendes? Y 1 por TX va a ser, entonces al final, fíjate, va a terminar en X más TX, porque los demás son 0, de ahí sale de ese producto de matrices. Lo mismo pasa con Y' y Z'. ¿Me entiendes? ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, una matemática sencilla. Entonces, cuando agarro y multiplico cada vértice por esa matriz, entonces cuando quiero trasladar, ¿dónde tengo que poner los valores? En la matriz, acá. Obvio, ustedes no lo ponen ahí directamente, porque OpenGL, cuando le dicen ustedes trasladar, le dan cuánto quieren trasladar en X, en Y o en Z, le dan simplemente las magnitudes, pero él arma la matriz de traslación. Y luego lo que hace es cuando le dicen multiplicarla por el objeto, digamos, ¿no? O por los puntos en el dibujar, lo que hace es multiplicar cada punto cada vértice, digamos, por esa matriz. ¿Vamos? ¿Se entiende hasta ahí? Ahora, obvio, si yo quiero trasladarlo, como trabajamos un sistema de referencia cartesiana, donde hay positivos y negativos, si yo lo pongo el TX, el TY o el TZ positivo, lo va a trasladar de forma positiva. Si le ponen el valor negativo, lo va a trasladar. ¿Cuál es el neutro en la traslación? ¿Cuál sería el neutro en la traslación? Señores. Hola. Hablen, hablen. ¿Cuál es el neutro en la traslación? La matriz ¿Entiendes lo que estoy identidad. hablando o no? El cero, pues. El cero es el neutro. ¿Qué significa? Que si yo le pongo cero aquí, quiero trasladar cero, no lo va a trasladar, es el neutro.
Entonces, si yo no solo quiero trasladar en Y no en X y no en Z, ¿qué voy a poner en X y en Z? ¿Me entienden, no? Entonces, si yo quiero trasladar en los 3, le pongo en los 3. Pues si yo quiero trasladar en 2, le pongo en 2. Si yo quiero solo trasladar en uno de los ejes, solo le pongo. Y si no quiero trasladar en nada, le pongo puro cero. Digamos. Y cuando le pones puro cero, ¿qué es eso? Es la matriz que hay ya, la matriz de identidad pura. Entonces, cuando no quiero hacer algo, digamos, lo puedo multiplicar por la identidad, básicamente, y no va a tener ningún efecto, porque la identidad es la neutra en la multiplicación de matrices. ¿Vamos? ¿Nos vamos entendiendo algo? Pregunta, señores, a ver, hablen. Escalación es igual, digamos, ¿no? Solo que fíjense los valores donde se colocan. Acá en la diagonal principal, X, Y, Z. ¿Por qué? Porque obvio la escalación no se le suma si quieres. Lo que vas a hacer es multiplicarlo. X por el factor de escalación en X, Y por el factor de escalación en Y Z por el factor. Entonces, cuando agarras este punto va a ser este por este, más este por este, más este por este. Entonces, si te das cuenta, X por EX más Y por 0, 0, Z por 0, 0, 1 por 0, 0. Entonces va a quedar X por el factor de escalación en X. ¿Se entiende? Este es tu nuevo X, tu X prima. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Ahora, ¿cómo se entiende el factor de escalación? A ver, ¿qué valores? ¿Cuál sería el neutro en la escalación? ¿Cuál sería el neutro en la escalación? 1. 1. 1 es el neutro. ¿Me entiendes? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero escalar un objeto al doble de su tamaño, ¿por cuánto tendría que si lo quiero hacer en los 3, por cuánto tendría que poner? ¿Qué valor tendría que poner ahí? Ya pues, El 2. 2. Y si quiero reducirlo a la mitad de su tamaño, ¿qué tendría que poner ahí? En medio. 0,5, digamos, en números reales. Un medio, si quieren. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo van los valores? 1 es el neutro. Mayor que 1, cualquier valor mayor que 1, ¿qué es lo que va a hacer? Agrandar el objeto. Cualquier valor mayor que 1 Agrandar el objeto. va a agrandar el objeto. Y cualquier valor menor que 1, menor hasta dónde? En realidad su cota, ¿cuál es? 0. 0. Si llega a 0 lo haces desaparecer, entonces siempre es antesito que 0, porque si le pones 0 ya desaparece el objeto, básicamente, ¿se entiende, no? Entonces cualquier valor menor que 1, pero mayor que 0, lo que va a hacer es, ¿qué va a hacer? ¿Qué Va va a a ser hacer? más pequeño. Lo va a hacer más pequeño. ¿Estamos de acuerdo el objeto? Entonces, siempre es menor que 1, pero mayor que 0. ¿Se entiende? ¿No? Si le pones 0, lo anulas. Lo haces desaparecer el objeto. Se va al infinito. A la otra dimensión. ¿Se entiende? Entonces, igual que en el otro, si quiero escalarlo solo en X, le tendré que poner, ¿me entiendes? Un valor. Si no quiero que se escale en Y, ¿qué tendría que ponerle? ¿Qué tengo que ponerle? 1. 1. A diferencia del otro, donde no quería le ponía 0 y donde quería le ponía un valor mayor o menor que 0. Hasta infinito. Pues, ¿sí? Entonces aquí 1. Bien. Ahora, ¿cuál es el problema cuando le pongo valores en 1 o en 2 de los elementos de los ejes? Que el objeto se distorsiona. Si yo solo lo escalo en X, ¿me entiendes? El objeto cambia su forma, se distorsiona su forma, porque obvio, solo lo estoy escalando. Si quiero mantener su forma, sus proporciones, entonces lo tengo que hacer en los 3,
porque si solo hago en 2 o en 1, entonces el objeto se distorsiona. ¿Se entiende, no? Si lo hago más grande solo en X, entonces se estira solo en un lado y en los otros permanece en su mismo tamaño. Entonces tiene ese efecto. Entonces, cuando quiero que el objeto sea grande, pero no pierda su forma, tengo que hacerlo en los 3. Ahora, cuando sí quiero que pierda su forma, digamos, porque solo lo quiero estirar en un lado, digamos, ¿no? O en el otro, digamos, achicar, entonces sí lo puedo hacer, pero va a perder el objeto su forma original. ¿Se entiende esos detalles? ¿Se entiende, ingeniero? Ya. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Ya. Vamos a suponer que nada. Bien, en la otra operación es rotación. Obvio, rotación es más compleja porque se puede rotar sobre el eje X, sobre el eje Y, aunque aquí lo muestra el X acá, que normalmente ustedes están acostumbrados a ver los Z acá en esta imagen, pero no importa, eso simplemente es una manera de ver. Entonces pueden rotar un objeto en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. En realidad hay 6 tipos de rotación. Sobre el eje X puedes rotarlo en sentido horario o antihorario, son 2 maneras. En el eje Y también lo puedes rotar sobre el eje Y en sentido horario o antihorario. Y lo mismo en el eje Z. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo haces para rotar? Obvio, acá tienes, si quieres rotarlo en el eje X, le mandas solo valores para rotación en el eje X. Y si quieres no en el entonces le pones este. ¿Cuál sería el neutro en la rotación? Aquí está la matriz. ¿Cuál sería el neutro? ¿Cuál sería el neutro? Ya pues, si no es ciencia nuclear esto. 0. Cero ángulo, en realidad es ángulo igual a 0, ¿me entiendes? El ángulo, porque lo que se le manda como parámetro es el ángulo de rotación. Si el ángulo es positivo, va a rotar en sentido horario. Si el ángulo es negativo, va a rotar en sentido antihorario. ¿Se entiende la idea o no? ¿Eh? Sí, sí. Entonces, esta es la matriz de rotación. ¿Sí? Esta es rotación en X, ¿ve? Estos son los valores para rotarlo en el eje X. Si lo quieres rotar en el eje Y, los valores cambian. No sé si los tiene acá. ¿Ve? Esto es en Y o en qué diablo es esto. Ni leo bien ¿ya? Entonces, fíjense, la posición de los valores cambia en la matriz, dependiendo si es en X, en Y o en Z. ¿Vamos? Este es en Y. ¿Sí? Entonces, dependiendo de sobre qué eje, fíjense cómo los valores cambian de posición, dónde pones los valores en la matriz. ¿Sí? Por eso es que es diferente. Pero bueno, vamos a ver. ¿De dónde viene ¿Cómo se calcula? En realidad, el nuevo X, cuando multiplicas por eso, vas a obtener que X' va a ser X por el coseno del ángulo menos Y por el seno del ángulo. Si vieron coordenadas polares, de ahí se calcula. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si vieron en coordenadas polares, es radio por el coseno del ángulo menos Y, el radio por el coseno del... Porque Y es el vector distancia desde el punto 0, digamos, cuando dice es el valor de la magnitud en X y el valor de la magnitud en Y. ¿Sí? Si se acuerdan, digamos, para dibujar un círculo en coordenadas polares, digamos, ¿no? Era R por el coseno del ángulo, digamos, ¿no? Y si quieres calcular el Y, va a ser R por el seno del ángulo. ¿Se entiende? Ya, de ahí sale. Entonces, esa es en rotación hay ¿no? Ya, y están los distintos ángulos en los cuales los puedes rotar. Y finalmente, digamos, igual que en lo otro, puedes rotarlo en uno y dejar el otro. ¿Estamos de acuerdo? Dejarlo el otro en él. Entonces, puedes rotar al mismo tiempo en los 3 ángulos o puedes rotarlo en uno solo. Entonces, podrías hacerlo solo, quiero rotar el objeto sobre el eje X, quiero rotarlo el objeto solo sobre el eje Y o quiero rotarlo con respecto al eje X y Y al mismo tiempo. O en el peor de los escenarios, quiero rotarlo el objeto con respecto a los 3 ángulos.
puedo hacerlo al mismo tiempo. ¿Se entiende, no? Entonces, lo más normal en rotación, cuando la gente quiere verlo, lo rota siempre sobre uno de los ejes, nunca al mismo tiempo, digamos, sobre pero sí lo puedes hacer, puedes rotarlo sobre dos ejes al mismo tiempo o sobre los tres ejes al mismo tiempo. Vas a notar, obvio, un movimiento medio raro, digamos, ¿no? Pero sí, digamos, ¿no? Es posible hacerlo cuando lo haces con respecto a los tres ángulos. ¿Se entiende la idea? Esos son los conceptos básicos que pueden leer, digamos, en la mayoría de las bibliografías, digamos, de esas tres operaciones, que quiero que entiendan bien lo básico, digamos, de cómo funciona. ¿Hasta aquí alguna pregunta? El otro, por ejemplo, aquí está es afilamiento. Bueno, yo supongo que entienden rotación, traslación y escalación, ¿no? Afilamiento ya es otra cosa, ¿no? A ver, es como si agarraras un objeto, aunque no lo vamos a aplicar, no lo vamos a ver, digamos, ¿no? Es como agarraras un objeto, uno de sus vértices, y ese vértice lo estiraras, ¿me entiendes? Imagínate que tienes un objeto, a ver, voy a... No sé si tengo acá, que no tengo. Ya, imagínense acá. ¿Están viendo mi poderoso Paint? No. No se ve. ¿No? Y ahorita lo voy a cambiar la... Voy a volver a compartir. Ya compartir. Aquí está mi poderoso Paint. Solo es para que entiendan, aunque no lo vamos a aplicar, el afilamiento es como si yo agarrara, digamos, ¿no? Y agarrara este objeto de aquí, como de este vértice, y lo puedo estirar, digamos, ¿no? Es como si lo jalara, y obvio, al jalarlo ese objeto es como si se deformara el objeto, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Entonces el objeto va a seguir ahí, va a seguir siendo el cubito, pero este punto lo jalé, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Y entonces el objeto se vería como si fuera el chicle, si quiere que lo estoy estirando, digamos, de ese punto en particular. Entonces, a eso se llama afilamiento. Entonces, puedo agarrar cualquiera de los vértices y estirarlo en X, en Y o en Z, digamos, o en los tres al mismo tiempo, para, y obvio el afilamiento de forma, pero esa es la idea del afilamiento. La otra transformación que van a ver básica se llama reflexión. Entonces, reflexión es como yo tengo un objeto acá y quiero ver cómo se vería el objeto si lo veo en un espejo. Si aquí hubiera un espejo, ¿cómo se vería el objeto? Obvio, el objeto, por ejemplo, reflejado sobre el eje Y se vería acá. Si lo veo reflejado sobre el eje X, ¿cómo se vería? ¿Cómo se vería reflejado con respecto al eje X? Al revés, hacia abajo. Ajá, sí, porque aquí es como si tuviera el espejo, ¿se entiende? Y lo mismo sobre el eje Z. ¿Estamos? Entonces, a eso se llama reflexión, ver cómo se vería el objeto reflejado sobre uno de los planos, sobre el plano XY, sobre el plano YZ, sobre algunos de los ejes, con respecto a algunos de los ejes. Entonces, es básicamente eso, reflexión. Entonces, las otras dos transformaciones básicas que van a encontrar en el documento son afilamiento y reflexión. No la vamos a ocupar, digamos, este semestre por cuestiones de tiempo pero el tema es el mismo, ¿sí? Va a pasar lo mismo, ¿ya? Entonces, es lo mismo, es una matriz y que hay que entender cómo es la operación, digamos, ¿no? Y lo obvio es básicamente aplicar. En el caso de OpenGL no tiene afilamiento, por ejemplo, no tiene implementado de forma nativa afilamiento, ¿no? Sí tiene reflexión, pero no tiene afilamiento. Pero en realidad la reflexión la aplicas en realidad si no pudieras, si no la tuviera las librerías, digamos, la reflexión la aplicas con ¿qué combinación de transformaciones básicas haría en la reflexión? Es lo que quiero preguntarle.
Ya pues, con traslación y rotación aplica. Si no hubiera, pues puedes calcularla en función a rotación y traslación, por si acaso. Entonces, todas las demás transformaciones que hay se pueden construir en base a esas tres básicas, por si acaso. ¿Me entiendes? Si es que los lenguajes o las librerías de este no las tienen, podrías vos construirla en base a las transformaciones básicas. ¿Se entiende? Por eso es que la mayoría de las librerías gráficas solo tiene traslación, rotación y escalación. ¿Se entiende? Sí, ¿Siguen vivos? Ya. Entonces, ¿cuál es el objetivo entonces para la siguiente semana, que va a ser la presentación más importante que van a hacer, la que va a definir su futuro en programación gráfica? ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque obvio, si no lo hacen, si no logran obtener o lograr ese objetivo, tendrán casi un pie fuera del asunto ya. ¿Me entiendes? Porque en general va a ser muy difícil que luego pudieran recuperarse. Ya, a menos que sea hubieran obtenido un resultado muy cercano a lo deseado. Así que tómenlo muy en serio. Es la principal porque es la que va a definir si van a poder con este asunto o no. ¿Ya? Entonces, para el próximo ¿qué es lo que necesitamos? Que esos objetos que ya los tienes dibujados de forma genérica, lo puedas aplicar esas transformaciones. Una a la vez o todas a la vez, pero deberías poderlo hacer, lo que hablamos la anterior clase, deberías poderlo hacer al escenario, al objeto o a sus partes, no a las caras y por supuesto no directamente a un vértice en particular. Entonces deberías poder decirle al escenario rotate, trasladate o escalate. A los objetos deberías poder decir individualmente, ¿no? Rotate, trasladate o escalate, y a sus partes también deberías poderle decir de forma individual, digamos, rotate, trasladate o escalate. ¿Se entiende? Y siempre se van a hacer. Si le dices al escenario, el escenario lo va a hacer siempre con respecto a su centro de masa. Si le dices al objeto, el objeto siempre lo va a hacer con respecto a su centro de masa. Ya ignora el centro de masa del escenario. Y si le dices finalmente a las partes que lo haga, lo debe hacer con respecto a su centro de masa de la parte, ignorando el centro de masa del objeto o ignorando el centro de masa del escenario. ¿Se entiende? Hola, hola. ¿Cómo es, señores? ¿Nos entendemos o no? Sí, ingeniero, se entiende. Ya, entonces eso es lo que necesitamos hacer, digamos, ¿no? Para la siguiente sábado, llegar a ese punto. El próximo sábado deberíamos estar en ese punto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? Hablen, hablen. Para la siguiente semana, ¿espera que haya un tipo de menú o que las transformaciones sean de alguna forma tipo de teclado? A ver, hay dos maneras básicas de hacerlo para que sí se puedan hacer. Una es, yo puedo programar, digamos, como algunos tienen, varias teclitas. A va a rotar en el eje X, B en el eje C. Entonces, si el usuario, sin menú, sin nada,
Si el usuario presiona A, comienza el objeto a rotarse, ¿no? Entonces yo puedo programar un conjunto de teclas, si quieres, sin hacer un menú, digamos, ¿no? ¿Sí? Puedo programar un conjunto de teclas, digamos, ¿no? Y programarlo de esa manera, con teclas, ¿no? Muchas veces me lo han presentado así. ¿Vamos? Y otras haciéndole un menú. ¿Entiende? Sí. Sí, sí. ¿Ya? Entonces, obvio, con teclitas es más, aparentemente es más rápido hacerlo, digamos, ¿no? Que hacerlo con un menú, pero también se puede hacer con un menú. Ahorita les explicaré algunas cosas. Espérenme. Los pillo. Le iba a mostrar una. No lo pillo. En la próxima le muestro. Entonces, a ver, hay dos maneras de ponerle un menú, si quieren, al, a la aplicación. Si utilizan el Game Window, al Game Window no le pueden poner directamente un menú, esa ventana. Entonces, ¿qué es lo que hacen algunos? Crean un formulario normal y a ese formulario normal ahí le ponen el menú e interactúan entre los dos formularios, ¿no? Entonces, ponen un formulario normal, ahí ponen su menucito, sus opcioncitas, y acá está el otro formulario, digamos que es el del Game Window, ¿no? Y desde el otro hacen acciones sobre el otro formulario. Es una manera que van a encontrar por ahí. La otra manera es ya no utilizar Game Window, sino utilizar el GL Control. Entonces agarran un formulario normal, y a ese le incrustan un GL Control. Crean un objeto de GL Control. Es como, no sé si alguna vez han creado un objeto dinámicamente en tiempo de ejecución. ¿Me entiendes? Pueden crear un objeto o también hacerlo en tiempo de diseño, digamos, el control, y meterlo en el formulario. Entonces ya es un formulario normal que tiene su menú y lo que hacen es, en vez que el formulario sea el esquema de visualización, va a ser el GL control. ¿Sí? Entonces, el GL control es un componente, digamos, que se incrusta en un formulario, en un contenedor. El formulario es un contenedor. ¿Están de acuerdo? Aunque no es el único, puedes tener un panel también que es un contenedor, un iframe, digamos un frame, que también son contenedores, no sé si estoy hablando en chino, digamos, ¿no? Pero puedes tener esa forma de incorporar, digamos, al final es lo mismo, porque el GL Control tiene los mismos eventos, las mismas propiedades, digamos, que el formulario, solo que es un control que se puede incrustar en un formulario. Entonces, son las dos maneras básicas para crear esa opción de menú, digamos, que quieres tradicional en la aplicación para que lo puedan hacer, ¿ya? Y la otra es sin menú con programando teclas o las flechas de ¿no? Digamos, yo quiero rotar y le presiono R, digamos, ¿no? Y luego con las flechas arriba, abajo, izquierda, derecha, a ver hacia dónde lo quiero rotar. Entonces puedo hacer cosas como esa. ¿Se entiende la idea? Hola, hola. Sí. ¿Siguen vivos?
Ahí les voy a... Tenía por ahí, no lo pillo ahorita, pero lo voy a buscar. Tenía un ejemplo de GL Control, un pequeño ejemplito. Les voy a subir ahí al Classroom para los que quieran hacerlo con GL Control y puedan entender cómo funciona, ¿ya? ¿Estamos? Y buscando. No lo pillo, mejor lo busco después y se lo subo. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Vamos, señores, hablen. Ahorita vamos a dar una pequeña revisada una vez a lo que debían hacer hasta hoy día. ¿No hay nada? Ya. Bien, vamos a comenzar entonces a revisar para hoy día, por si acaso ahí ya está la tarea, la pueden ir subiendo, los que hicieron, digamos, ¿no? A ver, vamos a comenzar a revisar con los que ya subieron. Gonzalo Tarqui, Sí, ingeniero. veamos qué hiciste. Sí, ahorita comparto pantalla. Todo. Ingeniero, disculpe, ¿en cuál sección hay que subir la tarea? Creo que había habilitado ya una antes. OpenTK 4 es la que toca hoy día. Ok. ¿Le puedo mostrar ahorita corriendo? Sí, primero hacerlo correr, a ver. Ahí está. Se puede mover. Cerrar los antes. Primero lo de la estructura, pero primero la serialización es esta. Tengo mi escena. Esos son los archivos serializados. Sí, Pero ¿cómo lo estás serializando? Mostrame la clase donde haces la serialización. aquí. Serialice escena 1 con unas opciones. Y A en el ver, archivo espérate un escena 1 yo ratito. hice. A ver, andate para arriba, porfa, quiero ver. Por Esta eso, ¿cuál es la clase que lo serializa? Serialice, lo utilizo aquí, lo importo nomás. Ah, Sí, ya, no, lo que no hice tendrías antes. que hacer eso. Es muy criminal hacer eso. Tienes que crear una clase que haga eso, que tenga dos métodos, básicamente esa clase. Ya les expliqué la anterior vez. Tienes que tener una clase, no sé, serializador, digamos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Le vas a pasar un objeto de cualquier tipo y él te lo va a serializar. ¿Me entiendes? Sí, sí. Porque si no vas a estar regando ese código por todos lados donde necesites. ¿Me entiendes? Mm. ¿Te comprende, no? Porque Sí, si lo sí. dejas ahí, digamos, ¿no? Vas a estar escribiéndolo por todos lados ese código. ¿Me entiendes? Donde Sí, lo pero era necesites. para mostrar cómo serializa y aquí mismo lo estoy deserializando igual. Ajá, sí, sí, está bien. Por eso te digo, pero eso has ordenado otra vez. Esto se trata de hacer las cosas que parezca que lo hizo un programador decente, ¿me entiendes? Ya, entonces, ordenado. Entonces, lo que habíamos planteado en la anterior clase era que estos métodos deberían ser una clase de utilidad donde yo le paso un objeto de cualquier tipo, me lo serialice, digamos, ¿no? Me lo guarde en un archivo. En realidad no tengo el método serializar, lo que voy a tener es un método guardar archivos, recuperar objetos, ¿no? Entonces, y esa clase ya lo implementé y en cualquier lugar donde lo necesite llamo a esos, normalmente son clases, abstracta que de manera que yo no llamo a partir de un objeto, sino llamo a partir de la clase a sus métodos. ¿Se entiende la diferencia, no es? Ujú. ¿Ya? Pero bueno, está bien ahí, digamos, ¿no? ¿Y dónde lo estás guardando en el archivo? Aquí mismo, o sea, dentro del directorio está. Ya, yo sé, pero a ver, dame ahí, pero ¿dónde está la instrucción? Porque no lo veo. Ah, aquí está while text, Serializa. ¿no? While alt text, sí, aquí es file. Ah, es que Sí, lo aquí. tienes todingo suelto, ¿no? Ya. Solo para Ya, todo esto mostrarlo. debe estar en un método, digamos, ¿no? ¿Me entiendes, Sí. Ya, no así, digamos, no. Ya, está bien. Son dos instrucciones nomás, tanto para una como para la otra, digamos, ¿no? Sí. Pero eso debían estar metidos en una clase y debían ser dos métodos, uno para guardar y otro para recuperar.
¿Vamos? Sí. Ya. Ya está bien. Se supone que ahora ya no hay puntos en ningún lugar, ¿no es? En tu código. Ya no hay donde se definan los puntos, excepto que algún código marcado donde lo guardaste. ¿Eh? Sí, está bien. Respecto a la rotación, quería decirle, o sea, aquí en Ajá. escena tengo que tener un método que diga rotar, trasladar, así. Sí, sí. Y Se supone solamente que va a modificar. escenario, objeto y partes debían tener esos tres métodos: rotar, escalar y trasladar. Y lo que va a Igual que hacer va a tienen ser, todos dibujar, ¿no ves? sí, Igual que ese dibujar, debería ser igual que ese método de dibujar, debería ser un método que lo tiene escenario, que lo tiene objeto y que lo tiene parte. Rotar, trasladar y escalar. Por eso, para que no tengas que estar definiendo a cada uno, deberías definir una interfaz, digamos, ¿no? Donde defines ese comportamiento y las distintas clases lo heredan. ¿Se entiende, no? ujú. ¿Nos entendemos? Sí, tiene que modificar a su origen de escenario, ¿no ve? O sea, a su punto Ya, de origen. el truco está ahí, ¿no? Dependiendo de dónde lo llames. Si lo que llamas es desde escenario, si escenario le dice a sus objetos rotate, entonces obvio le dice que lo hagan con respecto a su origen. Si el objeto llama a su parte LT, pero si directamente llamas a la parte lo hace solo con respecto a su punto. ¿Me entiendes, no? Es dependiendo de dónde lo llames. Si lo llamas desde escenario va a llamar al objeto y le va a pasar su centro de masa. Lo va a hacer con respecto al centro de masa y al de él. Y el objeto lo hace a las partes, le va a ir pasando. Entonces se va a ir sumando todos los centros de masa hasta llegar. Pero si directamente lo llamas a la parte y le dices rotate, trasladate o escalate, entonces no se le va a sumar todo, lo va a hacer solo directo a su centro de masa. ¿Se entiende la diferencia? Sí, ¿Sí? ¿Seguro? sí, Yeah. Pero tienes que tomar siempre en cuenta, porque ya van a notar ese pequeño problema. Ahorita hacerlo correr. Hacerlo correr. Obvio, si yo le digo ahorita rotate, digamos, lo tienes para rotar, ahí ¿me entiendo, lo hace a todos, pero cuando yo quiero solo el florero, ¿me entiendo, ahí va a cambiar la cosa. Ahorita te funciona o parece que funciona bien porque lo estás haciendo a todos. Pero cuando lo quieras hacer a un objeto, a las partes, ahí vas a notar la diferencia y vas a tener que entender cómo es el tema del centro de masa. Porque si no lo haces bien, no se va a ver bien. ¿Se entiende, no? Por ejemplo, si yo le digo al florero rotate y no lo hice bien, va a comenzar el florero a rotarse con respecto al origen de coordenada, como que se va a querer dar la vuelta, y no con respecto a su centro de masa, si es que no lo haces bien. ¿Se entiende, no? sí. Entonces ahí es donde van a notar si entendieron o no bien las cosas. Cuando intenten hacer, obvio, cuando intentan a todo el escenario, normalmente siempre les funciona todo, pero cuando agarran un objeto, o peor, cuando agarran una parte de ese objeto y le quieren aplicar, si no lo hicieron bien, no va a funcionar bien. ¿Vamos? Entonces ahí es donde van a acordarse de mis palabras con respecto al centro de masa. ¿Ya? Bien, te anoto. ¿Cuál es tu nombre? Era Gonzalo, ¿no? Sí. Gonzalo, listo, Gonzalo. Sigamos, Dilker. Sí, ingeniero, ya le comparto ahorita. Ya. A Sí, se ver, puede ver. hacerlo correr. Hacerlo correr un rato. Ya, estos son objetos, los voy a borrar, los que ya tenía, los serializados. Ujú. Esto. Esto estaba probando otra cosa, pero aquí está. Ya. A ver si me voy acá al archivo. Aquí están otra vez los. Los creo. Sí, los serializó y los creo en Ya, el objeto. bueno, eso ya debías quitarlo, digamos, y solo debías recuperarlo, ¿no? El código es. Ya, Sí, no hay problema. A ver, veamos dónde lo estás serializando, en qué clase, qué método, no lo has tenido suelto también por ahí.
Los tengo en esta misma clase, pero están en método. A ver. Aquí está el serializar. Ajá. El Ya décimo. eso, ya les dije, eso no debía estar porque cada clase que necesite serializar tendrías que ponerle esos métodos. Entonces, si el Sí, escenario necesita serializarlo, tendrías que ponerle esos métodos. Si al objeto necesita serializarlo, tendrías que ponerle esos métodos. En vez de ponerlo por todos lados, creas una clase y los escenario y objeto llaman a esa clase y le dicen, guardame este objeto, guardame, o yo, guardame, pasa el cel o el tis, digamos, le dicen, ¿no es? Tis, mira, serializame más o menos, o guardame o recuperame, ¿me entiendes? ¿No? sí. Para no estar escribiéndolo por todos lados, pero bueno, está bien ahí, digamos, ¿no? Pero debería estar eso con un método, una clase de utilidad, normalmente. ¿Estamos? ¿Se entiende la Ya. diferencia? Sí, 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 se entiende. Aquí está el serializar también. Ya este es un método. Serializar, le paso el Ah, objeto y las ya. rutas. Pero bueno, eso ya debías quitarlo de ahí, digamos, ¿no? Porque solo ensucia, ¿no? Bueno, una Sí. vez ya los tienes los objetos, lo único que tendrías que hacer es recuperar. Pero bueno, Sería quitar esto entonces, ¿no? sí, sí, toda esa parte ya debías quitarlo, ¿no? Ya, Porque como ya lo tienes, ya para qué lo quieres, ¿no? sí. Bien. Este, ingeniero, una pregunta, disculpe, eso sobre el centro de masa, es como el método dibujar estaba diciendo. Ahora, si en el escenario, tiene su centro de masa, yo tengo que pasar al escenario el centro de masa, al Ajá. objeto, Sí, sí, a su ver, centro de fíjate. masa, el escenario. Igual que dibujar, cuando le digas al escenario rotate, cuando le digas al escenario rotate, ¿qué es lo que va a hacer el escenario? Va a hacer lo mismo que hace dibujar ahorita. Andate al método, andate abajo. Ahí al escenario, pues ahí, dibujar. ¿Qué es lo que hace cuando le dices al escenario dibujate? Lo que hace es recorre y le dice a los objetos que él contiene dibujate. ¿Me entiendes? Lo mismo Sí, rotar. ¿Qué es lo que hace escenario cuando le dices aquí escenario va a tener un método rotar? ¿Qué es lo que va a hacer? Simplemente recorrer sus objetos y decirle a cada objeto rotate ya, con el ángulo que tiene. Y cuando vas a objeto, ¿qué es lo que va a hacer objeto? Va a recorrer sus partes y le va a decir a sus partes rotate. ¿Vamos? sí. Ahora, ¿Eh? en el método Entonces, de dibujar, esa manera es similar, pero a ver, hay una diferencia. Si yo directamente le digo al escenario rotate, cuando el escenario le dice rotate a los objetos lo tienen que hacer con respecto a su centro de masa del escenario. Y cuando el objeto le dice a sus partes rotate, lo tienen que hacer con respecto a su centro de masa del objeto, pero el centro de masa del objeto ya está con respecto al centro de masa. Si quieres, ahí lo tenías que ir sumando. A la parte le sumaste, al centro de masa de la parte le sumaste el centro de masa del objeto y al centro de masa del objeto ya le sumaste el centro de masa del escenario. Por lo tanto, ya está con todo. ¿Me entiendes? Como les mostré en la anterior clase a algunos de sus compañeros, lo van metiendo. Pero si yo llamo directo, no de a partir del escenario, yo directamente a partir de a la parte le digo directamente, no porque el objeto lo hubiera dicho a ella, sino directamente yo le digo a la parte, rotate, entonces solo lo hace con respecto a su centro de masa de ella. ¿Me entiendes? Pero si el objeto le dijo a la parte rotate, entonces su centro de masa de la parte se le suma a la del objeto. ¿Se entiende? sí, sí, ingeniero. Y si la instrucción vino desde el escenario, entonces también ya se le va sumando. Esa es la diferencia. No sé si los demás entienden. Entonces, ingeniero, sería, por ejemplo, que yo le estoy pasando el centro de masa. Ahora, entonces, en el método que sería rotar, le tengo que pasar este centro de masa porque si no, Ajá. en Hay base a dos esto. maneras, ¿no? Uno se lo pasas, digamos, ¿no? Para que él lo sume allá, ¿me entiendes? O otro se lo seteas antes de hacerlo, como al objeto le dice setear centro de masa y ya lo tiene, ya le sumó al de él. Hay muchas maneras de hacerlo. Vos has optado por pasárselo, está bien, no hay problema, ya lo tiene, digamos, ¿no? ¿Me entiendes? O él Sí, también lo puede obtener de su padre, como decir, ya le paso yo el padre y él dice, devolveme padre, ¿cuál es tu centro para esto? O se lo suma, hay muchas maneras de hacerlo, pero está bien, con lo que tienes ahí está bien, ¿me entiendes? Y luego, ¿qué pasa a las partes? Las partes también, en tu lógica, recibirían el centro de masa. ¿Para qué? Para que vayan sumándole. En cada nivel van sumando uno. ¿Se entiende, no? sí. Entonces, el escenario le pasa el centro de masa, el objeto recibe ese centro de masa, luego Se este lo mismo suma a su centro de masa de él y le pasa eso ya sumado a su parte para que la parte le sume, ¿me entiendes? así sería sumarle, ¿no?
Sí, sí. ¿Y qué pasa si yo llamo simplemente desde parte? Ya no de Parámetros. suma, porque la parte simplemente toma qué cosa, su centro de masa y lo hace con respecto a su centro de masa. Ya, entonces el parámetro no tendría que estar, ¿no? No es que no debía estar, es depende de dónde lo llamas. ¿Me entiendes? Ya sabes que esos métodos se pueden sobrecargar. ¿Me entiendes? Sí, Puedes tener un método sin y un método con. sí, sí. ¿Me entiendes? Por eso te digo, no es la mejor manera. Yo no lo haría pasándole el parámetro, pero dado la lógica que tienes ahí, tendrías que tener este. Si lo llamas directamente, obvio ya no vendría ese parámetro, porque obvio lo estás llamando directamente el este, no desde el padre. ¿Me entiendes? Por eso es que ahí se te dificulta. Yo no lo haría pasándole el parámetro. ¿Me entiendes? Yo lo Sí. haría pasándole ya el producto acumulado dentro de un método de CTA del valor, digamos, ¿no? ¿Estamos? O lo podría hacer dentro del objeto recuperando el del padre, dependiendo de si lo llamo desde el padre, lo haría así. Si lo llamo directamente desde él, ya no lo haría. ¿Entiendes? Ya. Pero hay muchas maneras de implementarlo. Tienes que pensar cuál es la manera más elegante, más eficiente de hacerlo. Hay muchas maneras, no es una sola. Pero lo que debes entender es que lógicamente, cuando lo llamas desde la parte, directamente, él solo conoce su centro de masa y lo hace con respecto a él. Pero si lo llamas respecto al objeto, ya se conoce dos centros de masa, el del objeto y el de la parte. Por lo tanto, ¿con respecto a qué? A ambos tienes que hacer. Y si sigue así hacia arriba, sigue acumulando. ¿Eh? Ya, ingeniero. Sí, entonces sería prácticamente sobrecargar algunos métodos, ¿no? Sí, en tu lógica sí. Ya, ya, ingeniero. Está- Vamos, señores, los demás entendieron a este, porque eso es lo que les va a costar un poquito cuando quieran hacerlo todo el escenario, un objeto, solo una parte, ahí es donde van a lidiar, ahí es donde deben entender bien este tema del centro de masa. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿tu nombre? Dilker Cartagena. Silker. Vamos. Bueno. Siguiente, Eben Cayo. Presente, ingeniero. Ya, a ver, veamos. Eben. Ahí está la corriendo. Y yo también lo dejé acá suelta nomás por lo que eran dos líneas de código. Ya, por eso lo que tienes que crear es una clase utilidad y llevarlo allá y obvio pasarle que debería recibir un object y ese object debería poderlo guardar en un archivo, obvio, ¿me entiendes, no es? Sí, sí. Sí. Y viceversa, debías tenerlo ahí, no aquí, digo, no, porque eso ensucia el código, ¿no? Esto Ya. fue lo que, o sea, este es el que lo guarda. Sí, sí, yo sé, son dos líneas locas de código, Ujú. está bien, era lo que les había Vale. pedido que lo hagan, ¿no? Pero otra vez, no debían estar aquí, deberían estar con un método, una clase genérica que reciba cualquier objeto y sepa cómo guardar ese objeto. Además que necesitas ponerle un try catch a estas cosas, porque aquí si ocurre un error, esta cosa se despatarra, se cuelga. Mm, ¿Me entiendes? Por eso tienes que crear una clase decente con método. ¿Qué es lo que hace esa clase? Sabe cómo guardar cualquier objeto, no solamente los tuyos, cualquier objeto en un archivo. Y debe saber cómo recuperar cualquier objeto de un archivo. ¿Se entiende, no? sí. Ya. Está bien, sí. Vamos. Se supone que tu nombre era Even, ¿no? Sí. Listo. Farel, Vaca. Bueno, ingeniero, ¿tú me escucha? Sí, sí. Vamos.
ve? Sí. A ver, hacerlo correr. Y está, ahorita lo va a correr. No veo lo que está corriendo. Parece que solo compartiste la ventana de Visual Studio. Lo que corre no se ve o no ha corrido Ah, todavía. es que está lento. Ah, ya. Ya abrí mi pantalla, pero todavía Está lento tu chancho. Ya. ya. Es que está lenta la compartida. Ya tengo para cargar. Ya, esa era una de las maneras que le decía, este bicho ya seguramente está haciendo las transformaciones. Se ve en el Game Window es donde lo hace, pero tiene otra ventanita, un formulario normal, común y silvestre, donde está comandando las operaciones, aparentemente. Entonces, esa es una manera, con dos ventanitas. Si lo quieres hacer con una sola, tienes que utilizar el GL Control. ¿Ya? Y está bien, esa es la idea que se quiere para el otro nivel. Deberías, aquí por ejemplo, él visualmente, como utilizamos el diccionario, puedes escoger a partir del nombre del objeto, todo el escenario y le puedes decir rotar, trasladar o escalar. Y obvio, en X, Y, Z puede mover y puede ¿no? Y puedes seleccionar un objeto, solamente el televisor, seleccionarlo, a ver. ¿Sí? El televisor lo estoy rotando. Puedo rotar solo la pantalla del televisor, Ujú. la base y el cuello. Entonces ve, porque él puede hacerlo, digamos ahí. Obvio, ese error que se metió en la mesa es porque no sabe que existe la mesa. Tendría que él calcular colisiones para determinar que, mira, hay otro objeto entre medio, digamos, ¿no? Y por eso es que se está incrustando, ¿no? Pero ya son detalles más finos de las animaciones. Pero sí, ya veo que sí, ya lo tienes listo para la próxima semana, digamos, ¿no? Esa es la idea, poder hacer con los objetos, las tres transformaciones, seleccionar el objeto, o bien lo está haciendo con un menucito, un tree view acá, digamos, ¿no? Para porque él lo descarga de su estructura de datos, digamos, ¿no? Puede descargarlo y crear este tree view, acá este árbol, si quiere, en base a los key de la estructura del escenario, ¿no? Puede obtener esto y luego utiliza el mismo key para seleccionar el objeto y poderle aplicar las transformaciones a él o a las partes. Ahí está el secreto del asunto. ¿No? Acuérdense, cuando voy a hacerle una parte, voy directamente a la parte, no desde el escenario, sino directamente al objeto parte y le digo hacer. ¿Vamos? Está perfecto, lo tienes ya listo, digamos. Veamos un poco el código. Ya. El código de serialización. A ver, ahí es, así se lo hace. ¿Sí? ¿Por qué lo ha implementado? La gente que sabe algo de programación entenderá. Primero, estos métodos son estáticos. ¿Por qué lo has creado estático? ¿Entiende? Para no tener que crear una instancia de la clase y poder ejecutarlo Exactamente, porque lo puedes llamar desde la clase, con el nombre de la clase, no necesitar crear un objeto, porque este tipo solo me interesa el comportamiento, no me interesa este tipo de clase, si quiere, no tiene propiedades, tiene comportamiento solamente, no necesito esto, ¿me entiendes? Entonces está bien, tiene un método leer objeto, digamos, ¿no? ¿Me entiendes? Y debería tener un método guardar objeto, que debería servir para hacerlo con cualquier objeto en general. ¿Se entiende? Sí, ¿No? está acá arriba. Entonces, y debería ser una clase de utilidad en general, no debía estar en alguna de ellas, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces esa es la idea básica, digamos, del tema, es más o menos la implementación que esperaba yo que tengan. Pero esto, ¿qué clase es esta? ¿O lo has metido dentro de alguna de las clases que ya? No, este es una clase, un archivo aparte. Ya. Ya, entonces debía ser una clase de utilidad normalmente como esta, aunque su nombre no parece ser una clase de utilidad, pero está bien, esa es la idea,
con métodos estáticos, digamos, como está acá, digamos. Lo malo que está acá, que está mal hecho, digamos, es esto. ¿Lo ven esa dirección a donde lo quiere guardar? Son datos, digamos, de la dirección que no deberían estar acá. ¿Se entiende? Porque obvio, esto solo sirve para que lo guarde en ese lugar. Esta burrera ya no sirve en otra máquina porque ya no existen estos directorios, pues, ¿no? Es relativo, funciona en otras máquinas. So, Mientras a partir de la estructura del proyecto sea igual, menos que lo cree los directorios es relativo la coordenada, ¿me entiendes? A partir de donde estés. Le dice, de donde estés, subí un nivel, 2 niveles, 3 niveles. A partir de ahí, digamos, andate a la carpeta Acer, luego andate a la carpeta objetos, ¿me entiendes? sí, Pero si no existe, estas carpetas va a fallar. Si yo quiero hacer genérico, no debería recibir esta cosa, no debería tenerlo aquí hardcodeado eso. Debería yo recibirlo como parámetro donde diablo lo quieren guardar y donde diablo lo quieren recuperar, ¿se entiende? sí, ¿Nos ubicamos? sí, ¿Ya? Porque si no, esto ya no sirve. Esto solo sirve en tu máquina, si quieres. ¿Ya? O donde instales esta aplicación y siempre y cuando la aplicación cree esos directorios. ¿Ya? Porque vos los creaste seguramente a mano esos directorios. ¿Ya? Pero esa es la idea, no sé si los demás entienden, porque así quiero verlo. No con este código aquí desde el directorio, voy a recibirlo esto de afuera, digamos, donde lo quiero. Pero por lo demás está bien, ¿ya? Y ya debías crear esos constructores para los puntos, digamos, porque una vez ya lo tienes, en realidad nunca debían haber estado esas cosas. Se entiende que necesitas para crearlo el objeto la primera vez, pero después ya no deberías tenerlo metido en el código porque ensucia tu clase, ¿no? sí, Ya, listo. ¿Alguna pregunta se entendió para que porque esa es la mejor manera que he visto? Farel, ¿no? sí. Listo, Farel. Dejo compartir. Sí, sí. Disculpe, ingeniero, los que presentamos se pueden retirar o va a Sí, empezar. pueden irse, no hay ningún problema. Gonzalo Tarqui. El ingeniero ya me revisó, pero le mandé por 2 correos porque la anterior vez me revisó en uno y me llegó el mensaje a otro correo. Para evitar ese problema, lo envié en los dos. ¿Verdad? Estás 2 veces vos. Sí. A ver, te voy a eliminar de uno, pues. Este de acá que estoy ahorita es el segundo que me creé y el que está en la plataforma es el otro. No, o sea, yo voy a volar uno y ya te fijas vos, a ver. Hay uno que dice, los dos dicen igual, pues ni siquiera para distinguirte. Hay Hay uno que tiene una imagen de un gato y hay otro que tiene una imagen de otra cosa. ¿Cuál vuelo? este de acá entonces, Por eso, ¿cuál es este? el que tiene imagen de un gato. Ese lo elimino. Sí, de la Ya, plataforma. ese lo voy a quitar, ¿ya? Ah, pero ya tenés nota en ese otro, pues, ¿no? Sí, quiero que si hubiera la posibilidad de trasladarlo de aquí al otro, porque el otro es el que tengo en mi perfil Ya de voy la a ver, universidad. ahorita ya no lo hago, porque ya, No, la siguiente clase podemos esperar, no pasa ya, nada. ya vamos a Gracias. ver. Gustavo Pérez, Presente, ingeniero. ya veamos. Ingeniero, el que no tiene nombre. Ya a ver, ejecutazlo primero, quiero ver qué hace. Ya, a ver, ahí todavía no estás cumpliendo vos con lo que debías tener 3 objetos, un florero, un altavoz y el este, ¿están de acuerdo? Ya les dije, yo necesito que hagan lo que les pido, no lo que ustedes quieren. Así que de una vez necesito que esté eso, digamos, ¿no? Con los 3 objetos que se le ha pedido. ¿Vamos? Sí, ingeniero, me olvidé de cargarlo igual. Ya, a ver, veamos tu código.
¿Dónde está tu serialización? Ese no lo has metido en una clase de utilidad, está dentro de tu clase objeto, ¿no? Sí, sí, ingeniero, está en la misma. Ujú. Tienes que tenerlo en otra clase, digamos, porque obvio, no solamente objetos necesita guardarse o recuperarse, hay otros objetos o otras clases que pueden necesitar y tú lo vas a estar programando en cada una de ellas, ¿entiendes? ¿No es? Por eso es Claro, que sí. se lo hace aparte. Ya. No te olvides, para la siguiente necesito que esté ya los 3 objetos, como se le ha pedido. ¿Están de acuerdo? Porque igual, como necesitamos trasladarlo, rotarlo, escalarlo, te voy a decir, bueno, a cada uno de los objetos, a cada una de las partes. ¿Vamos? Claro, sí, ingeniero. Gracias. Ya, listo. Vamos a acelerar un poco, porque si no, no terminamos. Sigamos. Herbas, Miranda. Presente. Ahora, Veamos, Herbas. ya está. Ahora está. A ver, hacerlo correr. Yo aquí tengo dibujado alguno. Estaba probando. Ya. Otra vez no veo si los 3 tipos de objetos, ¿no ves? Sí, está. Aquí está. ¿No? Ajá, ¿Dónde está el florero? arriba, esa verde y Ah, no abajito. se nota ya. No Y lo el negro en notaba la ya. bocina. El Sí, está altavoz. bien. Ya, a ver tu serialización. Lo hice dos funciones. Pero no Directamente. lo hiciste en una clase, ¿no? O está en una. No, no está en una clase. Hice dos funciones, ¿no? Es que no caí en eso. O sea, En el no. game lo has puesto vos, ¿no? ¿O dónde diablo lo has puesto? Sí, sí, está. A ver. Eso tiene que tener una clase aparte. Obvio, deben ser métodos estáticos, digamos, como lo viste en el anterior compañero, ¿no? Pregunta, ingeniero, para serializar, digamos, ¿tengo que recibir cualquier tipo de cosa aquí mismo o tengo que hacer? Cualquier tipo de cosa. En realidad deberías recibir cualquier tipo de cosa. En general, ¿cuál es la clase base? ¿Cuál es la clase base de todas? el- los puntos? No. No, no. Object es la clase base de la cual agregan todinga las clases. Entonces, si quieres hacerlo genérico, dice lo que voy a recibir es un object. Ya. Y claro, las partes, digamos, solo quiero serializar. Todas con esa. Todas son un object. Pablo, El escenario es un object. ningún Pablo. Objeto es un object. Parte es un object. ¿Estamos? Ya. Sí, sí. Ok. Claro, luego tengo para deserializar aquí. Ajá. Que Lo bueno, mismo. Estas cosas, por ejemplo, de dónde lo quieres guardar o dónde lo quieres recuperar, ¿me entiendes? No tiene que estar aquí, tiene que ser un parámetro, digamos. ¿Entiendes? Para que el usuario defina cuando quiera, le dice guardámelo aquí o recuperarlo de acá. No debe estar hardcodeado esa cosa ahí. sí, sí, solo comida rápida. Ya, ya listo. Tu nombre, Herbas. Herbas, ¿no? Ujú. El apellido. Ya, Huawei, Presente, ahorita. muestre, ¿no? Huawei. Ya está más decente su código Huawei. Sí, Ya. A ver, muéstreme la serialización. aquí está, estoy usando el teclado Control S para guardar. Ya. Está bien, no hay problema. Lo que quiero ver es tus métodos de serialización, ese 6, ese LOAD. ¿Dónde diablos están? ¿En qué clase lo pusiste? Tengo mi clase de utilidad de Sun Helper. Aquí está Ajá. serializando. Aquí está guardando en un archivo JSON. Eso es, fíjense. Andate para arriba. Fíjense, ese método. Fíjense, ¿qué es lo que recibe? Un object, un objeto debería recibir. Genérico. Y recibe el camino. ¿Dónde diablo el directorio? ¿Dónde lo quieres guardar o dónde lo quieres salvar? Eso es genérico. ¿Se entiende, no ves? Los demás bichos. Y aquí encima, ella lo que hace es verifica si esa carpeta o ese lugar donde dicen que lo tiene que guardar existe. No,
simplemente lo guarda. Pero si no existe, lo crea. ¿Ya? ¿Se entiende, esto ya es exagerado, ¿no? Porque normalmente este tipo de cosas no hace eso, porque bueno, estás haciendo una cosa que no te han pedido que hagas. Te dije, lo que le dijiste vos a la clase es guardame este objeto, no le dijiste crearte carpetas por ahí, ¿no? Pero bueno, sí, no es bueno hacer esto, porque obvio a veces no quieres que haga esto. Simplemente que te diga, mira, no existe la carpeta que me estás, un error, ¿no? Directorio, carpeta, no existe y listo. Pero ir a crearla ya crea un conflicto. ¿Por qué crea un conflicto? Porque esto a nivel de aplicaciones de sistemas operativos necesita permisos, privilegios a veces para poder crear. Y si lo hace esto y no tiene los privilegios, te va a dar un error. Va a saltar errores acá. Entonces, no es bueno meter código así. Se puede, está bien, digamos, se puede, pero no es correcto que una clase, digamos, haga más de lo que le pediste. Lo que le estás pidiendo es guardarme en este lugar. No debería estar, porque el usuario no sabe que estás en contra de su voluntad, si quieres. El que usa tu clase te está pidiendo guardármelo esto, pero cuando acuerda se topa que vos le habías creado un directorio sin su permiso, más o menos. ¿Se entiende, Huawei? Sí, No es bueno, se puede hacer. Yo les digo porque, otra vez le dije en la anterior clase, espero que cada día mejore y parezcan programadores más decentes cada día, haciendo cosas bien, entendiendo las cosas. Cualquiera lo puede hacer eso, está bien, digamos, no es algo que no se puede hacer, que es factible hacer, pero siempre un programador debe pensar cuál es la mejor manera de hacer ciertas cosas, ¿no? Y eso no es una buena práctica. Normalmente cuando yo llamo a un método, en general, sin hablar de esto en particular, cuando yo llamo a un método y ese método me dice que hace algo, debe hacer solo una sola cosa. Los métodos tienen que ser atómicos. Siempre deben hacer una sola cosa, nunca n cosas. ¿Vamos? Porque eso es perjudicial en varios sentidos. Pero lo bueno es que si lo tienes bien genérico, eso es lo que esperaba en un código decente. Lo malo es que le metiste esta burrera acá, pero en general está muy bien elaborado el método. ¿Ya? ¿Listo, Huawei? Isaac, Isaac, Isaac o Isaí, ingeniero. a ver, ¿qué era? Isaí, perdón. Ah, ya. Ahorita le comparto. Se ve mi pantalla, ingeniero. Sí, sí, hacerlo correr. Ya, está bien, mostrame el código, sobre todo la parte de la serialización me interesa, que era lo de hoy día. Ya. Acá estoy recuperando y eso lo tengo. Ya, lo veo ahí, digamos, ¿no? Pero, ¿dónde diablo lo metiste? ¿Lo has metido vos el código eso en el Game Window, no? No, lo tengo en una clase aparte. Ah, Eh, ya. O lo estás poniendo acá. Ah, ya, está ah, bien, es estático y es genérico. ¿Ya? Recibe un objeto y recibe dónde lo quieres guardar. En qué lugar. Esto aquí no le pongas name, porque en realidad es el path, ¿no? El camino al archivo, incluyendo el nombre. Pero bueno, está bien. Sí, acá recibe ¿cómo se llama? El archivo de donde lo vas a leer. Así, exactamente así es como se esperaba, digamos, ¿no? Lo mismo que hizo Huawei, solo que acá, a diferencia, Huawei lo hizo mejorcito. ¿Por qué? Porque aquí, como son trabajos con archivos, tienes que siempre ponerlo esto en bloque de try cache, ya, porque es sí, más probable que ocurran excepciones acá, y se te va a colgar el programa si no controlas las excepciones. ¿Se entiende? sí, sí. Entonces, tienen que acostumbrarse, cuando escriben código, no lo hagan a la de Dios, no como programación 1, ¿me entiendes? Tienen que escribir código que parezca más profesional. Nunca se escribe, peor cosas que tienen que ver con archivos,
nunca se escriben sin control de secciones, porque aquí hay alta probabilidad que ocurran errores, ¿no? Y si no lo controlas, te va a colgar la aplicación, ¿se entiende? Ya, listo. Liz, Reina, Presente, ingeniero. veamos. Ahí te comparto. ¿Se ve mi pantalla? Sí, hágalo correr, a ver. Ahí sería. Sí, esa cosa, dos cuadrados y Ah, sí, es una tele y un parlante, pero no lo definí bien. listo. Me falta el florerito, ingeniero. Y esa su tele media rara. Era plana. Lo llevó al extremo el concepto. Bueno, aquí creo hago el JSON, lo cargo. Y en mi clase de utilidad acá lo llamo. Ya, igual que el otro, está bien, parece genérico, Mm. ¿sí? Solo que no ha controlado las excepciones. Sí, eso me falta hacer. Ya. Listo. Marcelo, Ahorita le muestro ahí. A ver. ¿Ahí lo ven? sí, sí, todavía no veo veo Así es, le estoy mostrando la clase de la serialización. no veo nada, veo solo tu logo de presentación en Meet. A ver. Advisory solo veo. Ahora. Sigo viendo tu logo. Advisory. Content. Que tiene una página triple X, ¿vos qué? Ajá. Estoy viendo en mi otro monitor y me sale que sí estoy mostrando mi pantalla. Sí, el que estás mostrando el otro, cambiar de monitor, moverlo. No, sí, seleccioné la pantalla 1, que es donde está el Meet, y ahí me sale que sí estoy mostrando. No, yo no la veo por lo menos, no sé si los otros lo ven. No sé. No, tampoco se ve. A ver. Mm, Dale, voy a probar. Ahora ingeniero, a ver, estoy probando. Tampoco será. Nada, todavía. ¿Qué A ver, pasa? Te está ganando un... voy a salirme de la reunión, voy a tirar una reiniciada y me puede volver a aceptar. Ya. Por Ya listo. A ver, mientras este bicho logra volver, Niels, ¿está o no está? Nils, Roy, Chambi. Ah, ya. Ahora sí, hacerlo correr.
¿Ya? A ver, tu serializada. Ajá, a ver, espérame un ratingo, quiero ver tus colores. Ay, por Dios, ¿de dónde sacaste esos colores? Ya está genérico, está bien, así es como se esperaba, digamos, ¿no es? Sí, lo único que no hay es control de secciones otra vez, ¿no? Ya, pero ¿y en qué clase lo has metido? A ver, andate, ¿a qué clase está metido esos métodos? ¿En qué clase está? La clase quiero ver en arriba, en la clase objeto. No, no tiene que estar ahí, tiene que ser una clase de utilidad aparte, ¿me entiendes? ¿No? Genérica, así como lo tienes, pero aparte, no dentro de las clases que porque cada uno tendrían que poderse programar, ¿se entiende? ¿Eh? Entonces, si cada uno se pueden programar, después en entonces, cuando quieras que el objeto, el escenario lo haga o las partes lo haga también, vas a tener que escribir este mismo código, por eso se lo saca afuera, ¿ya? Está genérico, pero no está como una clase aparte. ¿Me escuchas, Niel? O estás sin micrófono, creo, ¿no? Ya puedes dejar de compartir, gracias. Sigamos. Rapu. Excelente, ingeniero. Agrégale otro. Puede ver mi pantalla. Sí. Ya. Serían mis 3 objetos. Ya. Y aquí tengo el escenario y tengo aquí mi clase donde se realiza todo. A ver. Me faltaría, ¿no? Lo que acabo de explicar de lo que sea Ya. bueno, try catch y que sea Genérico. sí, genérico. Eso me falta. Ya. Listo, Rapu. Bien. Richard Castellón. Presente, Richard. ingeniero. Le comparto. Ujú. Ahorita le comparto. ¿Se ve en mi pantalla, Inge? Sí. Bueno, yo también hice, ahorita lo hago correr. ¿Puede ver mi código? Todavía. Ahí, Ahora sí, ya. voy a hacer correr, Inge. Ya. A ver, ¿y por qué este código es igual a uno de tus compañeros que acaba de presentar? Porque estuve buscando, digamos, cómo realizarlo y encontré un código por ahí que estaba funcionando bien, ingeniero. Entonces, alguien lo hizo y también tu compañero encontró el mismo código. La verdad, esto lo encontré, parece que es del semestre pasado, y lo probé y funcionaba, ¿no? Entonces Sí, porque este código con ese parámetro aquí que arma un string en realidad en base a al F, ahí es un parámetro que arma un string básicamente. sí. Ese código ya lo había visto, digamos, ¿no? Por eso me pareció raro. Nadie escribe 2 veces, o no hay 2 personas que escriban de la misma manera, la misma variable, la misma forma. Puede utilizar la misma idea, pero no nunca el mismo código. Pero sí, este es un código genérico, digamos, que recibe obvio el objeto, recibe el. Lo que falta aquí a este código es que haga un control de secciones, digamos, ¿no? Sí, eso es lo que estaba viendo, ingeniero.
Ya, pónganlo de una vez. Listo, Richard, puedes dejar. Verónica, Aquí estoy, ingeniero. a ver, veamos. Ahí me comparto. Aquí hace lo de serializar, pero ingeniero, yo tengo el mismo código que los 2 o 3 que acaban de presentar, creo. Lo pillaron en internet. Era uno donde había y estaba para serializar y así de esta misma manera. Sí, sí, a este código hay que mejorarlo poniéndole el control de secciones, ¿no? Pero bueno, a varios han mostrado códigos genéricos, digamos, ¿no? Diferentes a este, pero bueno, son similares en general, deben ser genéricos, una clase de utilidad, digamos, ¿no? Ya, ya listo, Ruth, está bien. Santiago Contreras, Presente. ¿Verdad? sí, sí, a ver, hacerlo correr. Si está corriendo, no veo lo que corre. Está tardando un rato. ¿No se ve? No, Ya voy a ver. Le necesito compartir solo al programa, tenés que darle a compartir a la pantalla para que se vea la ventana que querés mostrar. Ya. ¿Qué? ¿Se ve? ujú. Ya, a ver, mostrame el código, porque este se parece a un código que ya vi. A ver, mostrame el código. Del JSON aquí. Ujú. Eso es lo que ¿por qué se parece este código a otro código? Porque lo tomé de referencia. Ya, vamos a Sí, Eso está, sí. El de serializar lo puse nomás en el game. ya tienes que ponerlo en tu propia clase y hacerla la clase, digamos, ¿no? Sí. Ya, vamos a ir haciendo algunas otras cosas hoy. Acuérdense, el próximo sábado tienen que utilizar es la última presentación, pero tienen que hacer ya Listo, Santiago, Trevor, Félix. ¿Ahora se escucha? Sí, sí. Ya, ahora voy a preguntar. Vale, entonces.
Aquí le muestro el seleccionador. Ujú. Aquí yo lo que hice de acá fue, como yo tengo, cuando yo digamos, me di cuenta, cuando yo voy cargando los vértices, o sea, digamos, el objeto, solo lo carga, pero en sí, digamos, no llama a esta instancia que yo tengo como cargar del triángulo, y no lo pone para que sea, digamos, al lenguaje, digamos, OpenTK. Lo que yo hice, digamos, fue digamos, poner una interfaz, que claro, lo lee todo, y luego cuando creo un objeto, lo digo, yo un método que se llama load, que va cargando todos los vértices. No, lo que pasa es que aquí deberías directamente devolverlo. Lo que pasa es que allá el que lo llama a tu método tiene que castearlo a lo que corresponde, porque si no, no van a convertirse en lo que es. Entonces aquí, como es genérico, devuelve un objeto genérico, pero el que lo llamó a este método, ahí debe castearlo para convertirlo en el objeto que tiene que coincidir con la estructura y no necesitarías nada más, no necesitarías hacer esto que estás haciendo ahí. Ya. ¿Entiendes? Sí, sí. Ya, Trevor, listo. El último, el que ya está ahí, Marcelo. A ver si ahora se ve. Lo desconecté del otro monitor. ¿Se ve? Todavía no sé. No, ahí ahora sí. Ahora sí, ya. Bueno, esta es la clase de Serialize. Ya, hacerlo correr un rato, a ver. Ya, Esto, ya mostrame tu serializador. ya. A ver, acá. Este es el que serializa. Recibe una lista y devuelve ya el objeto serializado. Yo lo hago acá en esta parte donde está por ahora. El objeto serializado lo que hace. Está, Ya, recibe. Y agrega la lista de objetos. Acá bien. ujú, ya. Listo, Marcelo. Bueno, Ingo, tenía una duda, ya para la próxima presentación, veo que hay dos opciones, ¿no? Una que sea configurando teclas y el otro sea con un WinForm, ¿no? Pero lo del GL Control estaba buscando que es solo para OpenTK 4 y yo estoy usando OpenTK 3. Así No, que, yo lo he hecho. Yo he hecho eso desde, si quiere, de OpenTK1. No es verdad eso. El Head ¿será? Control Porque, existe ¿será que puede subirlo al claro, porfa? Porque no he pillado usar GL Control con versiones inferiores. Ajá. No, no es GL Control se llama, es simplemente lo agregas, adicionas, lo insertas en el formulario, sobrescribes sus métodos, sus eventos, ¿no? El STP. Ay, ay. Ya, no es nada raro, no es que existe, eso existe desde que antes que nacieras vos, digamos. Ya, porque mi otra opción era hacer esto. Miren, Literalmente, miren, esta era mi otra opción. Mira, lo voy a hacer correr. Estaba diseñando un menú. Por ejemplo, ahí con las tres opciones: rotar, escalar, trasladar. Ahorita solo funciona rotar. Si presiono uno, me Le voy a muestra la pasar lista de los un ejemplo con el GL Control, ya les voy a pasar para que lo vean. Y es más bonito hacerlo con el GL Control porque no necesitas dos ventanas ni nada. Y además puedes ya no ocupar todo el formulario, puedes poner en una sección diferente, digamos, ¿no? Sí, sí. La otra opción era esa, no hacerla con. En realidad a esta ventana sí se le puede poner, a esta ventana sí se le puede poner menú, pero tienes que programar un poco en C, ir a entender un poco más código nativo. Ay, ay. Sí se puede en realidad, digamos, ¿no? Pero ya es más complejo, es irse a código nativo ya. ¿Ya? Ya. Pero en realidad es mejor utilizar el GL Control, ¿ya? Entonces yo les voy a subir estos días, voy a buscarlo, no lo pillé ahorita el ejemplo ese con GL Control, lo voy a subir ahí en el Classroom, ¿ya? Ya hice. Ya listo, señores. El próximo sábado, no se olviden, es la presentación más importante de la materia por dos razones, ¿no? Una, porque obvio es la parte básica que todo mundo tiene que llegar. Si no llegas hasta acá,
no estás hecho para este asunto todavía. Y segundo, digamos, no, porque es trabajar con los elementos básicos que vamos a necesitar más adelante, ¿ya? Y luego ya viene el otro sábado, vamos a hablar de la presentación final de esta primera parte que tiene que ver con construir una animación, hacer una animación a partir de lo que se entiende, porque el siguiente parte ya saben que también tienen que ir adelantándose si no quieren sufrirla después, es ir viendo Roblox porque vamos a hacer un videojuego ahí, ¿ya? Listo, señores, que estén bien. Nos vemos el próximo sábado ya en aula, ¿no? Listo. Nos vemos. Chao, chao.